En apariencia, David Fuller parecía un tipo corriente, pero gracias a una exhaustiva búsqueda por parte de la policía, finalmente descubrieron su oscuro secreto. Un secreto tan oscuro que me resulta difícil decirlo en voz alta. Con un recuento de cadáveres que alcanza las 3 cifras, este asesino es quizá el peor necrófilo de la historia. Wendy Knell. Esta retorcida historia comienza en 1987. En ese momento, Wendy Knell, de 25 años, era gerente de Supa Snaps en Camden Road, al norte de Londres. Antes de los smartphones, las fotos se hacían con cámaras que había que llevar a tiendas especializadas donde las revelaban. Wendy trabajaba como encargada en uno de esos establecimientos. El 22 de junio de 1987, su novio de toda la vida, Ian, la dejó en su apartamento de Tunbridge Wells, una ciudad suburbana no muy lejos de Londres y situada en el condado de Kent. Vivía en lo que en Gran Bretaña se conoce como un bedsit, que es más o menos como un estudio, y Wendy se trasladó a esta zona tras el fracaso de su primer matrimonio. Ian era ahora el hombre de su vida, pero había otro hombre en su vida del que Wendy era felizmente inconsciente. Sin que ella lo supiera, alguien acechaba en las sombras y vigilaba sus movimientos. La había identificado como una joven que vivía sola en el primer piso de un edificio, y poco a poco estaba esperando para hacer su movimiento. Tras esperar su momento, entre las sombras, esta persona entró en el apartamento de Wendy. Se desconoce cómo entró, pero supuestamente lo hizo por una ventana sin cerrar. Algún tiempo después, Wendy no se presentó a trabajar. Ian tampoco pudo ponerse en contacto con ella. Llamó a su casa, sin respuesta. Golpeó con fuerza la puerta, sin respuesta. Gritó su nombre y siguió sin responder. Decidió entonces que tenía que averiguar si estaba bien e irrumpió en su apartamento. En una declaración, Ian dijo: «No había movimiento en el interior del piso. Entonces entré por una de las ventanas del ventilador, movido por la adrenalina y la preocupación por Wendy. Levanté su brazo derecho y tiré de uno de sus párpados. No se movió. No podía creer que se hubiera ido. Entré corriendo, me senté, lloré a mares». Las heridas de Wendy eran tan brutales que no se trataba de un robo que salió mal, sino de alguien que había venido a matarla, y nadie sabía quién era. Sus heridas también mostraban que no hubo una verdadera lucha, y el estado ininterrumpido del apartamento sugería que se trataba de un ataque furtivo en el que la cogieron rápidamente por sorpresa y no le dieron ninguna oportunidad de defenderse. Los vecinos tampoco oyeron nada, lo que probablemente significa que la atacó mientras dormía. La autopsia ayudó a explicar por qué fue atacada. Fue un crimen con motivación sexual y Wendy fue violada. Y hay un detalle especialmente espeluznante sobre esta agresión sexual que se convertirá en la tarjeta de visita de este asesino. La agresión sexual tuvo lugar después de que fuera asesinada. Tunbridge Wells no es conocida por sus crímenes, así que cuando se supo que una mujer había sido asesinada allí, causó conmoción en toda la zona. El asesinato se llevó a cabo con tanta suavidad que esta persona había puesto mucha planificación en lo que estaba haciendo. También podría sugerir que este individuo tenía experiencia y que no era su primera vez. Lo más preocupante de todo es que, al haber tenido tanto éxito, era probable que volviera a atacar. Caroline Pierce. Como he mencionado antes, Wendy Knell era gerente de Supa Snaps en Camden Road. Más abajo había un restaurante llamado Buster Brown's, donde trabajaba de camarera una joven de 20 años llamada Caroline Pierce. Caroline vivía en un apartamento en el sótano de Grosvenor Park, en el sur de Londres. Un dato curioso es que Caroline había reparado recientemente las cerraduras de sus ventanas, lo que podría significar que estaba preocupada por su seguridad. Después de todo, una mujer que trabajaba exactamente en la misma calle que ella acababa de ser brutalmente asesinada, y Caroline decidió tomar todas las precauciones necesarias. El 24 de noviembre de 1987, Caroline salió con unos amigos, y en lugar de coger el transporte público para volver a casa, se gastó un poco más en un taxi para estar más segura. La dejaron cerca de su apartamento, pero no llegó a entrar. Algunos testigos afirman haber oído gritos en el exterior del edificio. Sea como fuere, parece haberse esfumado. Hasta el 15 de diciembre no supimos qué había pasado. Aquel frío día de invierno, un granjero paseaba por Romney Marsh, una zona húmeda de Kent, situada a 65 kilómetros de Grosvenor Park. Para su horror, acababa de descubrir el cuerpo de Caroline Pierce. Estaba desnuda, excepto por las medias. Al igual que Wendy Knell, había sido golpeada en la cabeza, estrangulada y agredida sexualmente. La policía estaba 100% segura de que estos 2 asesinatos habían sido perpetrados por la misma persona.
al mirar más de cerca, se encontró semen en sus medias. Por desgracia, esto fue cuando las pruebas de ADN estaban en pañales. Pero, afortunadamente, la policía tuvo la previsión de conservarlo como prueba. Con el paso de los años, el asesino presumió de que, en 2 ocasiones, se había salido literalmente con la suya. Mientras tanto, las familias de Wendy y Caroline se preguntaban si alguna vez conseguirían justicia para sus hijas, y, a medida que pasaba el tiempo, presumían que era algo que nunca conseguirían cerrar. En sus mentes, el asesino al menos se había detenido, y era un pequeño consuelo para ellas que otras personas no tuvieran que pasar por lo mismo que ellas. Los medios de comunicación británicos los bautizaron como los asesinatos de la cama, y el asesino de la cama es alguien que perdura en la tradición local, pero que probablemente seguirá siendo un misterio. Las maravillas de la tecnología. Mientras tanto, entre bastidores, la policía seguía guardando estas pruebas. 8 años después, en 1995, se creó una base de datos de ADN, y en 1999 tomaron una muestra del edredón de Wendy y comprobaron si había alguna coincidencia, pero no pudieron encontrar nada. La policía siguió volviendo a tomar muestras, pero para muchos se trataba de un caso que seguiría sin resolverse. Lo único que aportaban las pruebas de ADN hasta el momento era la confirmación de lo que la policía sospechaba desde el principio. Había coincidencias de ADN tanto en el cuerpo de Caroline como en el de Wendy, y fue la misma persona la que mató a estas 2 pobres mujeres. Incluso en el año 2012, los medios de comunicación seguían haciendo llamamientos para que la gente se presentara si tenía alguna información. El inspector jefe Rob Vinson, jefe de la unidad de casos sin resolver de la policía de Kent, dijo: «Estos crímenes están justo en el extremo superior en términos de violencia. Sería inusual que alguien así se detuviera. Por lo general, hay una acumulación de ataques como este. No descartamos que este hombre haya atacado a muchas más mujeres, pero por el momento no podemos relacionarlo forensemente con más crímenes». En 2017 se hizo otro nuevo llamamiento, ya que se cumplían 40 años de estos asesinatos. La policía mostró copias de llaveros de las 2 chicas, que podrían haber sido guardados como trofeos. En el de Wendy se leía en broma «Mujer del Año», y en el de Caroline «Compulsiva, neurótica, antisocial, maníaca y paranoica, pero básicamente feliz». Wendy y Caroline eran 2 jóvenes despreocupadas que vivían en Londres. A través de estos sencillos llaveros vemos su sentido del humor y su humanidad. Esto es algo que el asesino no podía ver por sí mismo, o simplemente no le importaba. Pasaron años, seguidos de décadas, y 32 años después, en 2019, hubo una reinvestigación, y por primera vez hubo un avance significativo. Como dice el viejo refrán, más vale tarde que nunca. Los agentes de policía que decidieron almacenar de forma segura el ADN de las mallas de Caroline fueron finalmente recompensados. La policía buscó el ADN en la base de datos y, por desgracia, no hubo coincidencias. Sí se descartó a alguien que tuviera antecedentes penales recientes en el Reino Unido. Pero aparte de eso, la policía no sabía mucho sobre este asesino. Y con 32 años ya transcurridos, es difícil saber si el asesino seguía vivo. Al final, la policía no pudo encontrar una coincidencia perfecta de ADN. Así que el siguiente paso fue hacer una búsqueda de ADN familiar. Y este es el fenomenal poder que las pruebas de ADN tienen contra los criminales. Un asesino puede evitar que la policía registre su ADN, pero no puede evitar que sus familiares registren el suyo. Los familiares biológicos de cada persona compartirán un ADN similar y una coincidencia cercana, pero no perfecta, en la escena de un crimen permitirá encontrar a un pariente del autor, lo que ayudará a resolver el caso y a reducir el número de sospechosos. Lo creas o no, el asesino del Golden State en IIUU fue encontrado cuando la policía consultó el ADN procedente de búsquedas genealógicas. Es increíble pensar que un pariente que casualmente trataba de encontrar su árbol genealógico ayudara sin saberlo a resolver un caso de asesinato que desconcertó a la policía durante décadas. Al investigar sobre el asesino de la cama, encontraron inicialmente una lista de 1000 parientes, que luego se redujo a 90. De las 90 muestras de ADN tomadas, una, en particular, coincidía muy estrechamente. Este vídeo es una historia bastante desoladora, y el único pequeño aspecto positivo que podemos encontrar en esta historia es la increíble dedicación de las fuerzas policiales. Buscaron largo y tendido, con la esperanza de conseguir justicia para personas que nunca la han encontrado de verdad. La persona a la que buscaban era un hombre que debía tener al menos la edad adulta, o estar en los últimos años de la adolescencia en 1987.
Curiosamente, la persona con la coincidencia de ADN increíblemente cercana tenía un hermano llamado David Fuller. Tenía 65 años y vivía cerca de Tunbridge Wells. David Fuller, cuando la policía investigó a este hombre, parecía un tipo corriente. Trabajaba en los astilleros de la Navy en Portsmouth y se había formado como electricista y encargado de mantenimiento. Pero cuando indagaron un poco más, encontraron fragmentos que despertaron sus sospechas. De niño, era conocido por robar bicicletas y provocar incendios. Era algo problemático, y esto no hizo más que empeorar a medida que avanzaba por la adolescencia y los primeros años de la edad adulta. En los años 70, cuando era adolescente y tenía poco más de 20 años, fue condenado por robos con allanamiento de morada. No solo era un ladrón, sino que también robaba en casas ajenas cuando sus dueños aún estaban en casa. Al parecer, disfrutaba con la emoción de entrar a hurtadelas en las casas de los demás y que estos no supieran que estaba al acecho. A menudo se colaba por las ventanas traseras, que es precisamente como Wendy Pierce encontró su destino. Para la policía que investigaba este caso, todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar perfectamente. En 1973, Fuller se declaró culpable de 3 cargos de robo ante el Tribunal de la Corona de Portsmouth, y en 1977 también fue condenado por otro delito. Sin embargo, nunca cumplió ninguna pena de cárcel. Pero robar en casa de alguien es una cosa y asesinar es otra. Si la coincidencia de ADN no hubiera sido tan concluyente, aún tendría que haber otras razones para que la policía fuera tras él. El 3 de diciembre de 2020, la policía visitó la casa de Fuller en Heathfield. La cámara corporal del agente ese día fue compartida por el diario The Telegraph. Somos la policía de Kent y estamos investigando los asesinatos de Wendy Knell y Caroline Pierce de 1987. Como parte de esa investigación, usted ha sido vinculado como sospechoso tanto geográfica como forensemente. Fue detenido por doble homicidio y ese día también estaban en su casa su mujer y su hijo adolescente. Cuando le detuvieron, parecía sorprendentemente tranquilo. No está gritando ni chillando como si se hubieran equivocado de persona, ni está admitiendo en modo alguno su culpabilidad. En lugar de eso, está cooperando con la policía sin dar mayores pistas o señales. Todavía había un ligero margen de error y era 160.000 veces más probable que no se hubiera originado en él. Si no era el asesino, era el hombre vivo con peor suerte. Pero la realidad era que había tenido una suerte increíble durante 30 años, y esa suerte estaba a punto de acabarse. El primer movimiento de Fuller fue negar estas afirmaciones. David, ¿asesinaste a Wendy Knell? No. ¿Asesinaste a Caroline Pierce? No. A pesar de las pruebas de ADN, Fuller alegó ignorancia. De hecho, incluso afirmó que tampoco sabía mucho sobre Tunbridge Wells. Así que la policía investigó su trabajo como electricista. Descubrieron por los recibos que había trabajado por todo Tunbridge Wells. Fuller estaba librando una batalla perdida. Podía negar estas afirmaciones todo lo que quisiera, pero la policía encontraba cada vez más información sobre él, toda la cual les llevaba a la misma conclusión. También se encontró una huella ensangrentada en el puño de la blusa de Wendy, y la huella de una de las escenas del crimen procedía de una zapatilla Clarks Sports Trek, el mismo tipo de zapatilla que Fuller llevaba en ese periodo de tiempo. Incluso los detalles ordinarios sobre la vida de David apuntaban hacia estos asesinatos. Un detalle aparentemente irrelevante es que David y su primera esposa, Sally, seguían a la banda de los 80 Cutting Crew. Un antiguo colega de Sally dijo: David era un ávido fotógrafo y se consideraba a sí mismo como el fotógrafo oficial, no oficial, de Cutting Crew, que daban muchos conciertos en aquella época. Él les seguía y les hacía cientos de fotos. Les seguían a todas partes e iban a todos los conciertos. Debieron de gastarse cientos. Fuller era un gran apasionado de la fotografía. También se supo que le gustaba observar aves y montar en bicicleta. Uno de sus lugares favoritos para hacer fotos era en Romney Marsh, el mismo lugar donde encontraron a Caroline Pierce. Cuando investigaron a este inglés aparentemente corriente que vivía con su familia, se dieron cuenta de que había muchos más esqueletos en su armario de lo que pensaban en un principio. De hecho, lo que estaban a punto de encontrar era de proporciones verdaderamente espeluznantes y horripilantes. Los asesinatos de Betsit ocurrieron en 1987. 2 años después, Fuller consiguió un trabajo como electricista en el hospital de Kent y Sussex. Trabajó allí durante décadas y en 2010 consiguió un puesto similar trabajando como electricista en el Hospital Tunbridge Wells. Cuando la policía registró la casa, sabía claramente cuáles eran los lugares adecuados para inspeccionar.
Miraron en lugares donde la gente normalmente guarda cosas ocultas a sus familiares. En la parte trasera de su cómoda, o como se conoce en Inglaterra, una cómoda, había una serie de discos duros. Bueno, en la parte de atrás de su cómoda parece que tiene algunos discos duros, diría yo. Pero están pegados a la parte de atrás de la cómoda. Echemos un vistazo. Si recuerdan el asesinato de Wendy Knell, fue agredida sexualmente, pero después de muerta. Cuando Fuller trabajaba en estos hospitales, tenía acceso a la morgue, tenía acceso a muchos cadáveres y repetiría los actos que hizo con las 2 chicas asesinadas cuando muchos de estos cadáveres fueron encontrados en el hospital. Sin embargo, era lo que se conoce como un necrófilo. En un disco duro del ordenador de Fuller había vídeos de él mismo realizando estos actos despreciables. Fuller también admitió haber utilizado Facebook para identificar fotos de las personas fallecidas a las que también había violado. La policía encontró también un cuaderno con los datos de todas sus víctimas, incluidos sus nombres, fechas de nacimiento y de fallecimiento. Entre las paredes de esta casa inglesa, aparentemente corriente, había una biblioteca de un monstruo. Había catalogado montañas de material en estos discos duros. También había guardado diarios que se remontaban décadas atrás, incluso hasta The Bedsit Murders. Entre los escalofriantes detalles, incluidos figura que durante los años 80 vivió en Guildford Road y visitó a un amigo en Grosvenor Park. Otra entrada del diario menciona que visitaba el restaurante Buster Brown's en Camden Road. Como fotógrafo aficionado, también era conocido por revelar sus fotos en Supa Snaps. Una vez que Fuller reconoció sus delitos, llegó el momento de preguntarle al respecto. ¿Era siempre por la noche, David? ¿Era siempre por la noche? Sí, y aquí tenemos quizás el primer signo de remordimiento. Parece horrorizado por sus propios actos. Quiero admitir que estoy admitiendo las ofensas, pero no quiero entrar en detalles. Incluso le cuesta decir en voz alta lo que ha hecho. ¿Qué ofensas estás admitiendo, David? Tal y como las acaba de describir. Intentar meterse en su cabeza es tan difícil como puedas imaginar. ¿Sabe por qué empezó? No. A pesar del intento del agente de ser educado y cortés, Fuller no parece querer abrirse. ¿Por qué grabó lo que estaba pasando? No lo sé. Puede que nunca sepamos por qué, pero sí cómo. El método de la locura. Para salirse con la suya durante tanto tiempo, había un método en la locura de Fuller. Lo primero que te estarás preguntando es, ¿por qué nadie le pilló en el depósito de cadáveres? Una parte de por qué nunca se le vio es porque nunca había mucha gente allí. Cuando trabajas en un hospital intentando mantener a la gente con vida, lo último en lo que quieres pensar es en la muerte. E irónicamente, el depósito de cadáveres se dejó sin vigilancia por respeto a los muertos y a las familias que lloran su pérdida. Al igual que una iglesia o un cementerio, un tanatorio es también un lugar para la contemplación silenciosa y digna, como explica este familiar. Pasé 2 horas maravillosas en el tanatorio durmiendo con ella, y eso me reconfortó un poco, aunque no sabía que habían violado a mi hija. Así que Fuller sabría que la morgue estaba más o menos vacía. Pero como miembro del personal, tenía acceso. David Fuller tenía una tarjeta de acceso a la morgue, porque a veces tenía que hacer trabajos de mantenimiento allí. Sabía que el personal se iba a casa a las 4 de la tarde. Los porteros aún podían visitar la zona de recepción y entregar los cadáveres, pero los mismos frigoríficos tenían puertas que daban a la zona de autopsias, donde Fuller cometía sus crímenes. Una vez que entraba y no había nadie, las visitas de Fuller pasaban desapercibidas. Aquí no había CCTV hasta hace poco y las puertas de los frigoríficos no estaban cerradas. Fuller accedió a través de los lavaderos, evitando las cámaras, pero aún así, tuvo que pasar la tarjeta. A pesar de su comportamiento moralmente reprobable, mantenía una buena relación con sus compañeros. Sin embargo, su simpatía y su voluntad de trabajar duro no eran más que una treta. Trágicamente, siempre le veían quedarse hasta tarde y se suponía que, como todos los demás, trabajaba duro para que el hospital funcionara lo mejor posible. Siempre se ponía a disposición del personal de la morgue. Pensaban que era un gran tipo y, básicamente, les preparaba. También levaba herramientas con él cada vez que visitaba la morgue para cubrir sus huellas. Así que si alguien le preguntaba por qué estaba allí, tenía una excusa. Al igual que en The Bedsit Murders, había planeado estas acciones con increíble cuidado y había planificado todos los detalles. Las mujeres de su vida. Cuando se hicieron públicas las acciones de Fuller, la gran pregunta que todos se hacían era ¿qué sabía su esposa mala? Dada su íntima relación con un criminal de esta magnitud, era importante que la policía escuchara a la persona que supuestamente mejor lo conocía. La triste realidad es que ella no lo conocía en absoluto. Desde la detención y la confesión de los delitos por parte de él,
Es comprensible que ella haya solicitado el divorcio y vendido la casa. Desde entonces, ha hablado y ha dicho, no estoy con él. No podría seguir con esa relación. Estoy demasiado disgustada para pensar siquiera en lo que estaba pasando. No podía vivir con ello. No te puedes imaginar lo angustiada que estoy. Los medios de comunicación también hablaron con su exmujer Jill, con la que Fuller tuvo 2 hijos. Ella también estaba completamente estupefacta y dijo, es demasiado horrible, aún no puedo asimilarlo. No está bien a muchos niveles. No está bien. Mis hijos no pueden hablar de ello. No están en un buen estado de ánimo, dijo. Lo que ha salido a la luz ha sido un shock total. Están hablando de su padre. No conocían a ese hombre. Yo no lo conocía. Los vecinos cercanos fueron los únicos en revelar que tenían algunas sospechas. Al parecer, Fuller raramente hacía contacto visual. Siempre estaba lavando su coche y a veces se le encontraba conduciendo a las 2 de la mañana. De todas las parejas de Fuller, la persona que más conocía su lado más oscuro sería su otra exmujer Sally, tristemente fallecida en 2015. De las 3 esposas que tuvo, su experiencia fue mucho más cercana a los verdaderos colores de David Fuller. Fuller aparentemente tenía un ojo errante y engañaba regularmente a su esposa. El aspecto más dañino de su faceta adúltera fue cuando intentó ligar con su cuñada poco después de casarse. Era el típico asesino en serie porque siempre quería tener el control, y a menudo lo conseguía mediante comportamientos abusivos. Con todo lo que sabemos ahora, no debería sorprenderle saber que una vez le puso un ojo morado a Sally y que a menudo también abusaba verbalmente de ella. Con toda la atención de los medios, otro secreto salió a la luz. Una mujer declaró que en 1990 tuvo una aventura con él mientras estaba con su segunda esposa. Lo describió como un hombre corriente y tranquilo. Esto fue 3 años después de los asesinatos de Betsy, y ella tenía miedo de que este asesino nunca fue encontrado. Ella dijo, estaba al tanto de los asesinatos de Betsy y estaba muy nerviosa por ellos. Los asesinatos estaban en mi mente y en la de muchas mujeres jóvenes. No sabía que estaba saliendo con la persona responsable. En el fondo de mi mente aún pienso, ¿por qué me perdonaron la vida? Mientras estuvo con Fuller, lo describió como el perfecto caballero. Tenía los criterios adecuados, ya que vivía en la carretera cerca de donde trabajaban las chicas, tenía un piso compartido y estaba en la 20. Sabía que era infeliz con su mujer, pero nuestra relación terminó porque él no quería lo que yo quería y ya no quería estar conmigo. Recuerdo que me dijo que había conocido a otra enfermera y que iba a empezar a salir con ella. Probablemente nunca sabremos qué pasaba por la cabeza de David Fuller, pero lo que la gente quería saber es cómo se las arregló para salirse con la suya. ¿Por qué un hombre tan peligroso trabajaba en un hospital? La investigación pública. A raíz de esto, los familiares de las víctimas han pedido que se investigue cómo sucedió todo, con el objetivo de que algo así no vuelva a ocurrir nunca más. En respuesta a lo que estaba ocurriendo en estos hospitales, el entonces ministro de Sanidad, Sajid Javid, decidió que en lugar de que el servicio sanitario investigara lo que había ido mal, era necesaria una investigación independiente a cargo de personas sin conexiones con el servicio sanitario. En su intervención en la Cámara de los Comunes, Javid declaró, incluso mientras investigamos qué ocurrió exactamente, como secretario de Estado de Sanidad y Asistencia Social, quiero pedir disculpas a los amigos y familiares de todas las víctimas por los crímenes que se perpetraron al cuidado del NHS y por el dolor y el sufrimiento que están sintiendo. Una de las muchas lecciones, aparentemente obvias, es que no se verificaron los antecedentes. Fuller parecía pasar todas las comprobaciones de empleo, a pesar de haber sido condenado por 26 cargos de robo. Aunque este comportamiento es impensable para cualquier ser humano en su sano juicio, no es la primera vez que ocurre en el Reino Unido. En 2012, se reveló que el presentador de televisión caído en desgracia Jimmy Savile también hacía las mismas cosas inconfesables dentro de las morgues de los hospitales. En un mundo perfecto, no harían falta medidas de seguridad en los sanatorios para evitar que esto ocurriera. Pero en un mundo en el que David Fuller existe, el mundo en el que habitamos dista mucho de ser perfecto. De hecho, no fue hasta 2015 cuando Fuller tuvo que someterse a un control de antecedentes penales a raíz de la investigación sobre Jimmy Savile. Entonces, se supo que Fuller había mentido sobre sus condenas por robo para conseguir el trabajo. Sin embargo, a pesar de haber mentido sobre ser un ladrón, se le dio acceso al hospital. Una vez más, esto podría deberse al hecho de que se presentaba como un buen tipo, además de mejorar la comprobación de antecedentes. Hay quien sostiene que debería hacerse más hincapié en denunciar los comportamientos sospechosos.
Un abogado llamado Alan Collins, especializado en abusos a menores y conocedor de cómo actúan abusadores como Fuller, afirma que los lugares de trabajo necesitan vías seguras, donde alertar de comportamientos sospechosos. Hablando del caso de Fuller, dijo, no había una vía obvia. Puede que pensaran raro, pero si ves algo raro, ¿qué haces? Es una pregunta difícil. ¿Qué hacer? ¿Con quién hablas? Creo que en todos estos lugares, ya sean escuelas, hospitales o lo que sea, debería haber un sistema directo de A a B, en el que, si eres un empleado y no estás contento y te preocupa algo, lo que tienes que hacer es marcar este número, y la persona que te atienda se pondrá en contacto contigo. Marcas este número y la persona al otro lado te dice, vale, déjanoslo a nosotros. Eso es lo que falta. Pero quizá lo más importante que hay que analizar es la disuasión. La mayoría de la gente no comete un asesinato porque es inmoral, pero otro factor son las consecuencias de que te pillen y pases la vida en la cárcel. En el caso de la necrofilia, no es así. Las leyes contra la necrofilia en el Reino Unido son increíblemente inconsecuentes. Me duele decir que la infracción penal por este delito solo te llevará 2 años a la cárcel. Hay gente a la que han pillado en posesión de drogas que habrán tenido condenas más duras. Pido a los legisladores que creen una ley para que esto se convierta en delito y se impongan las penas adecuadas. Tenemos que respetar a los muertos. La sentencia. A la hora de decidir la condena de Fuller, era difícil encapsular la magnitud de la ira y la desesperación que causó. De hecho, era difícil llevar la cuenta de cuántas personas había profanado. Fuller ha admitido haber violado casi 80 cadáveres, muchos de los cuales filmó. Pero los detectives creen que puede haber cientos de víctimas más en las 3 décadas que trabajó en el hospital. La gran incógnita era cómo sería juzgado por sus delitos en el tanatorio, que, como he mencionado antes, siguen siendo increíblemente indulgentes. Las principales víctimas de estos crímenes han sido los familiares. La hija de una de sus víctimas fue detenida tras intentar matarle, llevando un cuchillo a la comisaría de Colindale, donde creía que estaba detenido. Otra persona necesitó asesoramiento psicológico tras llegar la policía a su puerta y revelarle que Fuller había abusado de su querida madre fallecida. Y lo más devastador de todo esto es que Fuller mató indirectamente a otra persona. Según el Daily Mirror, un familiar de una de las víctimas se enteró de la horrible noticia y se quitó la vida. Aunque las víctimas directas ya han fallecido, las principales víctimas de estos crímenes son los familiares en duelo. Es inimaginable el nivel de horror y angustia que deben haber sentido. Se ha descrito como hacerles morir por segunda vez. Como explicó el juez Chima Grube, sienten que están llorando de nuevo a sus esposas, madres, abuelas, tías, hermanas, hijas y sobrinas. También destacó que ellos también son víctimas. Sus víctimas no están todas entre los muertos. Llenan esta sala y otros lugares que están conectados a este tribunal por enlace de vídeo. El tribunal ha oído hablar del impacto en estas familias. Por el asesinato de Wendy Knell y Caroline Pierce, Fuller fue condenado a 2 cadenas perpetuas concurrentes. También se le dieron otros 12 años por delitos contra 78 mujeres fallecidas. Tampoco se le concede libertad condicional. En el Reino Unido no existe la pena de muerte, pero es seguro que David Fuller no saldrá vivo de la cárcel. La historia de David Fuller es suficiente para hacer que alguien pierda la fe en la humanidad, pero es importante que él no tenga la última palabra en esta historia. Cometer estos crímenes demuestra un odio insano hacia la humanidad, pero sobre todo hacia las mujeres. En su juicio, fue muy acertado que fuera sentenciado por una jueza. Sus palabras tras el veredicto fueron muy profundas. Entre las personas de las que abusó, había mujeres que habían llevado una vida plena y rica. Eran las mejores. Una había cruzado el Atlántico en un avión de hélice vía Islandia, otra era una esquiadora de talento, otra trabajó en Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces el juez dice, algunos pasaron sus últimos años de vida sufriendo, ya fuera por enfermedad o por vejez, pero no perdieron su dignidad, hasta que usted decidió quitársela. Esperemos que su condena y las medidas resultantes signifiquen que un mal tan incalificable no vuelva a repetirse. Una vez concluida la sentencia, los familiares pudieron volver a casa y dejar atrás poco a poco este inquietante capítulo de sus vidas. David Fuller, mientras tanto, no tiene ese lujo. Muchas gracias por vernos. Por favor, hagan clic en algunos de los vídeos que ven ahora delante de ustedes.